Hola, hola. Bueno, vamos a esperar que se sumen seguidores. Ahí se unieron. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, va llegando gente a este vivo que nos propusimos en el día de hoy con Jordán Rodas Andrade y con Alejandro Nato, que ya los voy a unir. A ver, agregar. Alejandro Nato. Y ahí agregué Jordán. Bueno, es la primera vez que hago esto ¿Cómo andan? Hola Mariana, hola Alejandro, mucho gusto. Hola, ¿qué Buenas tal? Un tardes. gusto. Gracias, qué ¿Cómo andan? ¿Todo bien? alegría. Bien, bien, gracias a Dios. Dígame. Bueno, me alegro mucho. Bueno, tarde de sábado la verdad, para conversar con ustedes, para Fundación Coepio es un honor tenerlos aquí. A Jordán Rodas Andrade, que es ex procurador de Derechos Humanos de Guatemala, y Alejandro Nato, que es presidente del Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y la Paz Social, pero fundamentalmente los dos son amigos, amigos de Fundación Coepio, y bueno, la verdad que los dos tienen mucho para contarnos sobre derechos humanos, y bueno, los hemos convocado justamente para que tengan una conversación. No sé si se conocen entre ustedes personalmente. No tengo el gusto, pero Alejandro, es un honor estar compartiendo contigo, gracias a la Fundación Coepio, la cual soy muy orgulloso de pertenecer también. Mariana, qué alegría estar contigo. Sí, lo mismo digo. Yo tampoco tuve el gusto, pero bueno, siempre escuché hablar muy bien de vos y, estar haciendo esto con la Fundación Coepio también para mí es un gusto enorme. Y con Mariana, que la quiero mucho. Es una persona a la cual la respeto y la quiero mucho. Bueno, es un honor que me digan eso. Yo la verdad que también a ustedes dos los quiero mucho y los respeto mucho. Y bueno, ojalá que esto se pueda replicar algún día en una charla con cara a cara, que podamos conversar y que podamos, bueno, pasar un lindo momento y seguramente desde mi lado aprendiendo mucho de ustedes, que son dos personas que admiro mucho. Así que bueno, adelante. Bueno, si quieren arranco yo, pero más que nada, a mí me gustaría charlar con Jordán eh, parte de su trayectoria, porque a él el hecho de haber sido procurador eh, en Guatemala de Derechos Humanos le significó algo muy fuerte, porque ejerciendo el lugar que tiene que ejercer, asumió los costos que tiene que asumir y al mismo tiempo verificó en la práctica cosas que le están pasando a la democracia, que tienen que ver con observaciones autoritaristas, autoritarias por parte de los gobiernos, eh, que atraviesa toda la región, no es solo lo que vive Guatemala. En cuanto al rol que tiene que tener un defensor de los derechos humanos. La expectativa que tiene un gobierno de lo que debería ser un procurador de derechos humanos y el verdadero rol que tiene que tener un defensor de los derechos humanos. Entonces ahí hay como un hiato, hay como una especie de tensión. Y me gustaría arrancar con una tensión de una vivencia personal, ¿no? Para poder conversar a partir de allí de la democracia, de América Latina. Si te parece bien, Jordán, te doy pie para poder comenzar desde allí, ¿no? ¿Qué significa ser defensor de derechos humanos cuando la expectativa de los gobiernos es que un defensor de los derechos humanos debería ser funcional a una cadena de relaciones con el Poder Ejecutivo y no el lugar que verdaderamente tiene que tener de contrapoder?
efectivamente, Alejandro, pues a veces hay que ser un funcionario incómodo si se quiere cumplir el verdadero rol de procurador, defensor del pueblo, o como se llame en distintos países o provincias, pero el rol básicamente es la defensa y la promoción de los derechos humanos, y muchas veces también tenemos el incómodo papel de supervisar la administración pública, y lógicamente dar las recomendaciones, las cuales no son vinculantes, pero tienen un peso moral a partir de la autonomía real de que se ejerza. Porque una cosa es lo que dice la letra muerta de nuestras constituciones políticas, la ley orgánica que nos fomenta, pero lo más fácil es plegarse al poder, ¿verdad? Ser un elemento decorativo, que igual hasta mejor le va a uno personalmente, pero no se trata de eso, sino que en países como los nuestros, digo Guatemala, con indicadores tan preocupantes en derechos humanos, salud, seguridad, educación, nutrición, la recreación, que ni siquiera se percibe como un derecho humano, y así podríamos enumerar todos los derechos humanos existentes. La vida, por decir algo, pues no se tiene un concepto de una aplicación de que tiene que ser igual para todos sin privilegios. Y entonces comenzamos a ver como una clasificación de ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría, unos importan más que otros en la práctica realmente, y vas viendo eso, Alejandro, en la medida en que supervisar la administración pública y te das cuenta de las prioridades, si es que las hay, de la calidad y transparencia del gasto público, porque una cosa son los discursos, pues uno a la larga va aprendiendo a hablar, hasta yo les digo a mis alumnos, hasta los loros aprenden a hablar, pues, pero se trata de ver los hechos versus el discurso, eso se llama coherencia, y entonces lógicamente es nadar contracorriente, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, y es un reto especialmente en América Latina, donde la desigualdad, la pobreza, la discriminación, el machismo, pues son pan diario desafortunadamente, y mientras no se aborden de raíz, pues vamos a seguir con estos problemas que a la larga van causando fenómenos, no problemas. La migración, digo yo, no es un problema, es un derecho humano, a veces es bueno aclararlo, pero la gente necesita la dignidad sobre todo, y tú lo sabes perfectamente que la dignidad es la esencia de los derechos humanos, y a eso tenemos que apostar, aún con costos personales, lógicamente, pero si queremos permanecer intactos, nos metemos mejor en una burbuja, y no se trata de eso, ¿verdad? Es una primera aproximación de lo que significa en países como Guatemala y otros países con indicadores de derechos humanos iguales o peores, aunque realmente ya casi peores. Hasta Haití estamos ya en rangos muy similares, desafortunadamente, en indicadores de derechos humanos. Sí, yo creo que se ha pauperizado el debate público por un lado, pero por el otro también hay una crisis de representación muy fuerte. Eh, Hay sociedades que están atravesadas por violencias y desigualdades. Las violencias son múltiples y las desigualdades cada vez se expresan en diferentes campos de acción en la vida cotidiana, en el hacer diario. Y esto no es menor al momento de pensar en cuántas posibilidades tienen las capacidades de los estados como para poder garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, para poder asumir el rol que verdaderamente tienen, que es la obligación del cumplimiento con los derechos humanos. Y después lo que hay, a mi modo de ver, que la polarización también generó, más allá del discurso de la cancelación, del discurso del odio, que está dentro de lo que es esto de tener siempre un antagonista del otro lado de la frontera, como para poder generar causas épicas propias a los propios, y tener un otro del otro lado, y el a por ellos, y vamos contra el otro. Bueno, a mí me parece que se han debilitado mucho las instituciones y se han debilitado mucho también las lógicas de representación. Y esa debilidad manifiesta por parte del Estado, también hecha por la financiarización, que apoca los presupuestos con los endeudamientos, y eso le impide al Estado verdaderamente ser lo que verdaderamente tiene que ser, hace que hoy en día en Latinoamérica se esté hablando de plazos más cortos. Y por otro lado, de cada vez mayor tipo de lógicas autoritarias en el manejo de la administración del poder. Esto que afecta a casi todos los gobiernos en la región,
y que aparece en clave de conflicto y de tensión, de fricción, torna cada vez más visible que administrar la política del Estado es una cuestión también de entender que la economía no deja de estar siendo una de las reglas de juego central. América Latina no está creciendo el 1,5% anual. En algún momento llegó a crecer un 8%, estamos creciendo al 1,5% anual. Después de la pandemia, a mi modo de ver, el capitalismo se estiró y las condiciones son cada vez más difíciles de poder administrar dentro de la lógica del Estado. Con lo cual, los representantes buscan lugares de autoafirmación también, con esos sesgos autoritarios que yo te hacía mención. Hay tensiones de diversos tipos, pero me parece, y es una opinión personal, que no aceptan lógicas de contrapoder, que no aceptan lógicas de visión desde lo que podría llegar a ser el poder ciudadano. Esta tensión que existe entre la democracia representativa y la democracia participativa, la democracia deliberativa, verdaderamente tiene como centro el que se obturen todos los espacios de participación posibles. O sea, hay audiencias públicas que se hacen como mero trámite. Como no son vinculantes, bueno, vamos a escuchar a la gente que diga lo que quiere, después que dice lo que quiere, hacemos lo que queremos nosotros. Y se van de este modo aminorando los espacios participativos. Y con esto hay un grado de desazón importante en lo que hace la participación. Con esto hay un grado de frustración también, de aquellos que tienden a vivificar en el espacio algún tipo de reivindicación, que lo que tienen que hacer en clave de conflicto. Y a eso hay que agregarle que cuando lo hacen en clave de conflicto, cada vez hay mayor criminalización de la protesta. Yo lo que quiero decirte con esto es que el discurso de los derechos humanos también está en tensión en esta polarización narrativa. O sea que hablar de garantías es como ponerse en una especie de lugar contrafáctico de aquellos que dicen, bueno, pero los derechos humanos son de los delincuentes, bueno, pero... Y empezó a haber un criterio antiderechos muy fuerte al calor de todo lo que está pasando también con la crisis de la democracia. Porque en verdad está en crisis la democracia, está en crisis la representación y está en crisis la democracia. A mí me gustaría ver tu impresión alrededor de estos temas y que conversemos juntos. ¿Qué esperanza podemos llegar a tener para coser estos fragmentos que se hicieron y que se acendraron culturalmente? Porque hoy en día esa polarización política, esa polarización narrativa, esa cultura de la cancelación, se llevó a la cultura social también. Entonces, preguntarse cómo hacer para vivir juntos, cómo hacer para tener la búsqueda de lo común, qué es lo que nos une, a partir de allí cómo construir más democracia. Me parece que son temas que los tenemos que poner arriba de la mesa para poder charlar en lo que queda de la tarde. No, efectivamente, has tocado temas fundamentales. La economía es, pero básico, esencial, entenderla, comprenderla, porque de la economía depende, recordemos la teoría de la estructura y la superestructura, dependiendo del modelo económico, así va a ser la superestructura, la educación, la ideología, el derecho. Entonces hemos olvidado eso, pensamos que las cosas van pasando por milagros, y no es así, obedece a una razón económica, y también has apelado a la convivencia, a la democracia, y la democracia pues ha evolucionado o ha involucionado en muchos países, y tenemos que tener la capacidad de ir también adaptándola a los nuevos tiempos, a las realidades. Pues recuérdense que muchos de nuestros países son diversos culturalmente, y han invisibilizado a los pueblos originarios, por ejemplo. Habría que hacer un alto en el camino y ser incluyentes con los pueblos originarios, también con las mujeres, con las diversidades sexuales, por ejemplo. A mí me impresionó mucho cuando tuve la oportunidad de visitar Córdoba, estuve en Río Cuarto, por cierto, y fui al Pleno Deliberante, y ahí estaban la mitad mujeres y la mitad hombres, y algunos pues se oponen al sistema de cuotas.
aquí, por ejemplo, en Guatemala, todos somos iguales en derechos, sí, pero en oportunidades no se ha cumplido esa igualdad. Y en tanto no se hace igualdad en la práctica, pues se tiene que apostar, y estoy convencido yo, al sistema de cuotas. Porque por más empatía que uno tenga por las mujeres, por las personas de diversidad sexual, por los pueblos indígenas, no va a ser lo mismo que los tomadores de decisiones pertenezcan a estos sectores importantes de la población, que si no tienen voz y voto en la toma de decisiones, porque los políticos también, hay que decir, nos han alejado de la política con ese cuestionamiento permanente. La política es corrupción, la política es pues tráfico de influencias, es para beneficiar a los amigos, nepotismo, a los familiares, todo eso que se oye. Entonces ese rechazo, sociedad política, pues hace que los mismos sigan haciendo política. Y a la larga ven al Estado como un botín, y los ministros de Estado muchas veces no ven el bien común que tendrían que buscarse, nomás parecieran, estoy cada vez más convencido, como accionistas de las grandes empresas, muchas de ellas también transnacionales, y ahí es donde también la comunidad internacional juega un papel más en derechos humanos, que son universales. Eso tenemos que tenerlo presente. Yo digo hoy por hoy, así como Estados Unidos y la Unión Europea se ponen de acuerdo en el tema de Ucrania, por ejemplo, pues sería importante que llegaran también acuerdos en tema de democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, porque después hay como una doble moral para tratar diferentes problemas, y es importante ir homologando visiones también en pro del cumplimiento de los derechos humanos, que tienes toda la razón. A mí me escuchas, me suena muy familiar ese tema de defensor de delincuentes. No, les digo yo nunca he defendido a un delincuente como procurador, más sin embargo estoy convencido que aquellas personas que tienen problemas con la ley penal tienen derechos humanos, tienen garantías, y eso a veces como si cuesta comprenderlo, pero nos hace falta mucha pedagogía también. El sistema educativo tiene una asignatura pendiente ahí para abordarlo, para difundirlo, y sobre todo los medios de comunicación. Los medios de comunicación son fundamentales para comprender, y están cooptados la mayoría de ellos en los que no les gustan los derechos humanos, en los sectores más conservadores. Entonces hay que buscar medios alternativos. Hoy las redes sociales son un espacio, si no nos estuviéramos aquí charlando, de repente estuviéramos vedados de abordar este tema, y por eso es importante ir actuando en consecuencia de los nuevos tiempos. Si nos ponemos a dar charlas a los jóvenes en materia de derechos humanos, de repente dormimos a la mitad, a los 15 minutos, pues. Entonces tenemos que apostar también a qué es lo que le gusta a la juventud, a los niños, ir formando en valores, en cultura de derecho, mucho por hacer, pienso. Sí, vos hablás de la agenda joven y la verdad que para mí es uno de los temas centrales de la etapa. Las sociedades desencantadas, de la indiferencia, cansadas, tienen, a mi modo de ver, también un correlato sobre lo que le está pasando a la juventud, que quizá la agenda de la política está muy lejos de la agenda juvenil. O sea, hoy la agenda juvenil tiene que ver con que han cambiado las relaciones y las reglas de juego que antes para las generaciones nuestras estaban claras. Uno estudiaba y tenía posibilidades de crecer dentro de lo que era el sistema. Hoy en día los jóvenes no saben si estudiando tienen el lugar que deberían tener dentro del sistema, por más que debería seguir siendo el principio. Y lo cierto es que muchos jóvenes no se ven con un destino dentro de su propio lugar y buscan otro tipo de destino, porque, entre otras cosas, están desapareciendo muchas de las causas épicas por las cuales muchos de nosotros nos arrimamos a la política. En algún momento, todos los que hoy abrevamos al mundo de los derechos humanos nos incorporamos a la política con un sentido también de un horizonte mejor, de ayudar a la gente, de tener una mejor calidad de vida, un futuro mejor y construir el bien común, un bien común conjunto. Bueno, creo que estos no son los valores en los cuales hoy se está discutiendo la agenda joven. Tienen más que ver con esto de, bueno, y conseguiremos trabajo, no conseguiremos, cuál es nuestro destino. Y después está atravesado también por un individualismo muy, muy importante en la sociedad. Y ese individualismo tiene un correlato también sobre qué es lo que le pasa a muchos sectores de la sociedad, por los cuales prefieren, vos decías convivencia, prefieren más la coexistencia que la convivencia.
prefieren más estar entre los propios que con los otros. Que los turnen los espacios a los otros no es un inconveniente. Es más, si los excluidos son excluidos, está como naturalizado. Y creo que aquí estos temas que son de allá abajo, de vuelo gallinacio, me lleva a hablar también de cómo se configura de nuevo un sistema político con las estructuras políticas corporativizadas. Digo, no hay empresarios con conciencia de la política y del bien común, cada uno presiona para su propio lugar, y ya no hay más el pensamiento de, bueno, qué modelo de país queremos cada uno de los que estamos aquí y qué aporte hacemos en función de ese modelo de país, sino cómo yo puedo sacar ventaja, ganar lo mío y seguir para adelante. Entonces, ese individualismo que atravesó también a las sociedades, la atraviesa también a las corporaciones. La política se corporativizó y, por otro lado, está atravesado por lógicas individualistas, poco solidarias y poco, yo diría, que entren dentro del debate de lo que implicaría transitar juntos un camino hacia un lugar mejor. Es como que no les importa. Y le está pasando a todos nuestros países, de América Latina, al menos en la región, estamos teniendo una especie de tribalización de lo que son los espacios de poder, y cada uno va construyendo su poder por la propia y alejándose de lo que es una causa que sea colectiva. Y me parece que a partir de allí está como tironeada también los sentidos de los lobbies de la democracia, y cada uno que llega a la estructura de la posibilidad de gobernar en el momento que le toca gobernar, difícilmente, cuando tiene todo el estado de situación, un diagnóstico de situación alrededor de ellos, diezmado a partir de la corporativización, tengan márgenes de maniobrabilidad para poder llevar adelante la gobernanza, una gobernanza efectiva. Por eso digo, me parece que tendríamos que conjugar lo que es lo que le está pasando en la vida cotidiana a las personas con lo que le pasa en la vida real a la estructura de poder. O sea, pensar en la economía como pensamos al principio es pensar en, bueno, cómo son las inversiones directas externas, cómo podemos hacer un país que verdaderamente sea industrialista, cómo podemos tener modelos de país donde tengamos criterios de cómo construir una economía entre todos que pueda permitir que el que invierte verdaderamente tenga la posibilidad de ser acompañado por el Estado, cuando hoy el Estado no tiene capacidad de acompañamiento. Entonces, también no es cuestión de endilgarle esa responsabilidad a la falta de conciencia pública que puedan llegar a tener los empresarios cuando sabemos claramente que está todo diezmado. Por eso, yo cuando hablo de crisis de democracia quiero ser claro en esto. Deberíamos recomponer las lógicas de poder y deberíamos sincerarnos para recomponer las lógicas de poder. En esto, si no se rearma un rompecabezas nuevo, con nuevas piezas, difícilmente lo logremos. Y si no incidimos en la cultura para poder rearmar un rompecabezas, difícilmente se pueda, porque la política tampoco está ayudando a partir de las polarizaciones. Sí, totalmente de acuerdo. También hay que tomar en cuenta el elemento de la religión. Es importante porque pesa en nuestras sociedades, ¿verdad? Sobre todo hay confesiones neopentecostales que apuestan a un individualismo en demasía, ¿verdad? Y nos alejan del espíritu y solidaridad que debiese prevalecer entre toda persona. Y solidaridad no es lo mismo que compasión, porque a veces confundimos eso. La compasión es decir, pobrecitos ellos, pero de lejos. La solidaridad es sentir el dolor ajeno, la preocupación ajena como propia y buscar ser acompañante en la búsqueda de la solución. Pero también ahí están esos factores de poder real, que son las iglesias, y cada iglesia tiene un rol distinto, y no podemos alejarla, no podemos analizar la sociedad sin el efecto que tienen las religiones, porque se dice muy fácil, yo apuesto a un Estado laico, pero en la práctica, ¿es eso real en nuestros países? Cada quien tendrá una respuesta, ¿verdad? Pero sí es importante formar ciudadanía, ¿verdad? Desde valores críticos, desde valores laicos, y ya el aspecto religioso yo pienso que es algo que cada quien
muy de forma personal, debe tratarlo, pero sí estar conscientes que hay pesos específicos que tienen algún efecto en la sociedad. Y a partir de ahí tenemos que contraponer el modelo educativo. Por eso apostar por educación, educación y más educación, pienso que es importante, y ahí hay que ver cuánto invierte el Estado en la educación. Educación pública, pertinencia cultural, también reitero eso, ¿verdad? Porque si no le damos la espalda a muchas personas que no son necesariamente de la cultura dominante. Sí, sí. Vos traes el tema del peso de la religión dentro de la política, ¿no? Y dentro de la estructuración de conceptos culturales, dogmas que hacen a agenda política. Y bueno, con solo ver Brasil uno se da cuenta de la incidencia que tiene la religión dentro de lo que es la estructura del poder. Pero no sé si eso está en todos los países del mismo modo de la región. No sé si el tema religión ha permeado del mismo modo en todos los países en la región. Sí ha tenido incidencia dentro de lo que es la cultura social, determinado tipo de temas que se incorporan al debate público. Creo que vos tocaste un tema que es neurálgico, que es la educación. Y cómo logramos desde la educación generar incidencia para una lógica distinta de concepción de la vida, ¿no? De una vida más colectiva, de una vida que pueda llegar a tener en cuenta algunos principios que se están dejando de lado, como la solidaridad, como principios de comunalidad. Me parece que esto es un camino contrafáctico con una cultura que está prevaleciendo. Si uno busca verdaderamente incluir dentro de lo que puede llegar a ser un cambio de paradigma para poder construir mayor crédito dentro de lo que es la estructura de la democracia, yo creo que deberíamos incidir también dentro de lo que podría llegar a ser la cultura de paz, la cultura del buen trato, la cultura del bien común, dentro de lo que son los sistemas de socialización primaria de los niños. Y si no tenemos esto, me parece que está permeada ya la sociedad. Digo, hay corrosivos que tiene la sociedad que yo los enuncié anteriormente, pero me gustaría puntualizarlos. La polarización hizo cultura, hizo carne dentro de la sociedad. Esto de la mirada hacia el otro como un otro que es un otro. Yo siempre utilizo una mala palabra para esto, que no me parece mala palabra porque la usa todas las lenguas, ¿no? Un otro de mierda. Y como la usa todas las lenguas para ser peyorativo, para despreciar, para menospreciar, la uso de modo habitual ya. Entonces, ¿cómo en vez de tener un otro que está dentro de tu sistema, buscas un otro que preferís tenerlo lejos, que preferís expulsarlo de tu posibilidad de construir un mundo común? Entonces empezamos a naturalizar cosas, empezamos a naturalizar las violencias, empezamos a naturalizar la conflictividad cada vez más indescifrable desde el punto de vista desde dónde asirla, desde dónde tomarla, porque esa conflictividad ya termina siendo un lugar de acción colectiva para que algunos sectores generen visibilidad porque nadie ya los escucha. Entonces, vienen las tensiones nuevamente de las narrativas. La protesta social no es otra cosa que la molestia al sistema, es un desorden al sistema. Y nosotros venimos con esta cantinela de los derechos humanos para los oídos de otros. No es que venimos a tutelar los derechos humanos desde el lugar vivificante que tienen que tener esos derechos humanos en nombre de la dignidad de las personas, sino que es como si fuera una especie de resonancia malhumorante hacia los oídos de las personas. Entonces digo, este discurso antiderechos está haciendo pie, y me parece que si no contraponemos de modo activo algún tipo de acción colectiva que pueda llegar a tener otro tipo de lógica, y yo no sé si no termina ganando el mundo antiderechos, ¿eh? Bueno, sí, y yo pienso que ahora se habla mucho de las narrativas, ¿verdad? Y está bien el saber de la narrativa, qué es lo que se cuenta, el sustento, pero no tenemos que olvidar las formas de dar a conocer las narrativas, ¿verdad? Porque los antiderechos tienen más recursos económicos, eso es una realidad que no podemos obviar. Entonces tenemos que ser muy creativos
¿verdad? Afortunadamente pienso que somos más creativos que ellos, ¿verdad? Porque ellos confían en su dinero más que todo en la capacidad económica, piensan que con el dinero se compra todo, pues no se compra todo, no todo tiene un precio. Y ahí es donde tenemos que tratar de apostar a los principios y también al traslado de experiencias, digamos, desde el sur de América hacia Centro y Norteamérica, pues tenemos problemas comunes, pero también tenemos problemas comunes con otras latitudes, digamos, por ejemplo, África y América, tan distantes, tanto nos desconocemos, pero seguramente afrontamos problemas comunes que de repente allá tienen una forma importante de afrontarlos o nosotros acá en América. El intercambio sur-sur también tendríamos que apostar en un momento determinado, porque si no solamente norte-sur y todo eso, y se ve en Centroamérica pesa mucho el referente de Estados Unidos, por la migración, por lo económico, pero hay otros referentes, otros modelos de vivir más solidarios, no tan ostentosos. Por ejemplo, importante conocer los países nórdicos, aunque hay una tendencia también de la derecha ultraconservadora allá, pero tenemos que conocer otros modelos políticos también de gestionar el quehacer público, Alejandro, pienso. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Ya que tocaste el tema de integración, yo ahora estoy en Bolivia y me parece que puedo dar un ejemplo de algo que nos pasa en el sur-sur de América Latina. Nosotros tenemos entre Chile, Argentina y Bolivia una de las reservas más importantes de uno de los recursos más requeridos en este momento en el mundo entero, que es el litio. Y somos tres países que no nos podemos poner de acuerdo ni podemos tener una política común en función a lo que podría llegar a ser un recurso que nos permita salir de las crisis económicas a los países. Entonces, si entre tres que tenemos una causa común no nos podemos poner de acuerdo como para poder tener una política común, los regionalismos están hoy en día atravesados por también poderes reales dentro del mundo económico y esos poderes reales atentan contra esos regionalismos. Entonces, ¿cómo podemos pensarnos hacia adentro de América Latina, que es una obligación repensarnos desde América Latina, en dinámicas que nos permitan a nosotros tener otro tipo de lógicas, más allá de cómo nos contaminen el terreno aquellos que tienen poderes económicos e intereses específicos dentro de nuestros países? Me parece que no podemos soslayar estos debates que tienen que ver con lo que fue en algún momento, bueno, el NAFTA para lo que fue el norte, lo que implica hoy en día la CELAC para América Latina, lo que implicó el Mercosur y que siempre tiene estas discusiones internas de déjenme a mí hacer la mía, que con la mía yo me la rebusco más que con la común. Esto que lo digo en términos casi lunfardos, es lo que está pasando verdaderamente al interior de las discusiones que hay en el ámbito regional aquí en el Mercosur. Entonces, me parece que hay una falta todavía de pensarnos hacia nosotros como una casa común. Y si Sí, no nos aquí hay pensamos como una casa común, tenemos un problema global. Sí, Alejandro, aquí está llegando un comentario interesante de nuestro común amigo Ismael Rins. Ese acuerdo de litio, dice, está boicoteado por el norte global, sí, pero no podemos estar echándole la culpa siempre al norte, al sistema, sino también asumir las responsabilidades de lo que decía, la incapacidad de llegar a acuerdo entre los del sur. Pues tenemos que ser propositivos y no reactivos y desinflar los egos, que los egos es un problema a todo nivel, de la sociedad civil, de la clase política, de los gobiernos, porque como si el que sale en la foto es lo más importante en lugar de apostar, como bien decías, a tener la capacidad de tener una propuesta común mínima de nuestros recursos naturales. Tú hablabas de litio, por ejemplo, en Guatemala, solo para que se formen una idea, la ley de minerías apenas obliga a los que explotan nuestros recursos naturales a un pago del 1% de regalías, 1% de regalías, eso ni una limona de iglesia es, pues. Entonces, lógicamente, son realidades distintas, valdría la pena también hacer una tabla rasa, cuánto es el tema fiscal también, que aquí no hemos hablado de eso,
porque el Estado para hacer su trabajo, prestar servicios públicos de calidad, necesita recaudar los impuestos necesarios y la forma de redistribuir la riqueza es vía los impuestos, que paguen más los progresivos, que paguen más los que más tienen. Los impuestos directos versus los impuestos indirectos son temas que no tratamos, no abordamos ni les gusta abordar, lógicamente, en los centros de formación, más de los que tienen el poder económico, porque nos hacen seres no críticos, no cuestionar el sistema, no comparar realidades, porque media vez comparamos que se puede vivir de otra forma, de una manera más solidaria, más equitativa, pues ya tenemos otra perspectiva también. El hecho de viajar, tú estás en Bolivia, estoy en Washington ahorita, solo nos da un referente más de conocer otras realidades. Eso es importante también. Sí, sí. Sí, qué bueno que estamos charlando sobre todas estas dimensiones. Quizás las estamos superponiendo, las estamos haciendo un tanto cruzadas, pero me parece que volviendo a la democracia en tensión, a las instituciones en tensión en la región y las gradaciones de democracia que hay en cada uno de nuestros países, a mí me parece que deberíamos poder replantearnos el lugar que estamos ocupando. Ismael planteaba cuál es el rol del norte global en cada uno de nuestros sistemas. Y yo lo único que puedo decir respecto a eso es que todavía hay una incidencia enorme del norte global frente a los sistemas económicos de nuestros países. Y eso es directamente proporcional a sus intereses puntuales sobre nuestros recursos, es directamente proporcional a lo que fueron históricamente las multinacionales en América Latina. Eso tiene que ver también con negocios que existen al interior de cada uno de nuestros gobiernos. Esos negocios se manifiestan también en los recursos naturales. Una política de regalías como la que planteaba recién, que verdaderamente esa política de regalías habría que revisarla y tener una política común de regalías en la región. Cada país ha pauperizado sus regalías y esto no se puso ni siquiera en debate. Y digo, pauperizado en función de los negocios externos, también creyendo que eso te traía movilidad económica hacia adentro. Pero lo que realmente hay, si uno lo pone arriba de la mesa, es una connivencia enorme entre el poder y las facilidades que se le da para que los que vienen a explotar los recursos naturales se lleven la totalidad, prácticamente la totalidad, y quede muy poco de ganancia en los lugares donde se entregan los recursos. Es como una expoliación de los recursos, si la regalía es el 1%. En mi país es el 3%, y cada país tiene una realidad distinta. Estoy en Bolivia, donde en Bolivia las regalías son distintas. Pero bueno, esto es para ponerlo arriba de la agenda, para poder conversar. No sé si Mariana quiere abrir la palabra, porque me parece que no lo vemos a... Sí, eso, Jordán está intentando volver a entrar, así que Sí. estoy Podemos intentándolo. conversar de lo que están planteando los que están acompañándonos, podemos abrir la palabra, si te parece, Mariana, lo que gustes. Bueno, como vos quieras, Alejandro. Mira, ahí hay algunos comentarios de Carolina que dice que, bueno, históricamente se utilizaron los derechos humanos. Ahí está, bueno, ahí Yo está. estoy al revés, parece. Estás al revés, pero quédate así. Si te quieres quedar, quédate en ese modo que está bien. Vamos a ver cómo hago aquí, para que tuve un problemita aquí. No sé. Te vas a tocar los pies en cualquier momento. Bueno, vamos a ver ahí. No. Bueno, sigamos, Mariana, sigamos en lo que estábamos haciendo. Bueno, para que me salen un montón de solicitudes. Bueno, ahí dice Carolina que muchas veces los derechos humanos fueron utilizados para ir en contra de los derechos de las personas. Acá creo que Jordán me está pidiendo una solicitud, vamos a ver si puede entrar. Es una militante activa de los temas de Sí. derechos humanos, aparte es docente, realmente es un lujo tener a la Carolina aquí. Acá voy a aceptar de nuevo Jordán, a ver si puede ingresar. Bueno. Que tiene problemas de conexión. Y bueno, y después Ismael Ya.
estaba preguntando si el acuerdo de litio está boicoteado por el norte global. Sí, Ahí sí, está, Jordán, muy Hola, bien. sí, sí. ya, de nuevo. A Ismael le hemos contestado, o por lo menos hemos tratado de hablar de lo que Ismael comentó. No sé si lo hicimos a la Exacto. altura de lo que posicionó Ismael, pero en verdad cada uno dio su opinión alrededor del tema ya. Así que bueno, en buena Bueno, hora. En buena si alguien igual de todas formas, dejamos abierto el uso de, o sea, si alguien quiere preguntar por el chat, Dale, después Alejandro vos vas dale. a ir viendo y en Dale, yo base voy a a eso sacar también. un tema que tiene que ver con Jordán, que ya que lo tenemos aquí, vamos a aprovecharlo. Que es, eh, vos fuiste muy duro y muy activo con el tema de la corrupción dentro de tu país, y yo tocaba un tema de connivencia política entre los recursos naturales, las empresas que invierten, el extractivismo, que son temas sensibles a la lógica de la administración del poder. Eh, yo te quiero preguntar a vos, ¿qué implica haber tenido que lidiar, para los que no saben, eh, vos tuviste una turbulencia muy activa por parte del Ejecutivo hacia vos, un acecho político enorme cuando fuiste procurador de los derechos humanos de tu país. Y, y me gustaría que lo caracterices vos, cómo lo viviste, qué te pasó, qué implica defender, como te dije al principio, qué implica defender los derechos humanos y que se te venga encima el vómito del poder. Bueno, sí, coincidió mi toma de poder como procurador que asumí el 20 de agosto de 2017 con el gobierno de Jimmy Morales, un comediante que de mala suerte tuvimos como presidente en Guatemala y que a la semana siguiente de que yo tomé posesión como procurador vino y declaró non grato y ordenó la expulsión del comisionado de la CICIG. La CICIG fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, algo inédito en el mundo, porque Guatemala soberanamente fue a solicitar ante la porosidad del sistema de justicia de Naciones Unidas, miren, necesitamos el acompañamiento, y nos dieron ese acompañamiento por más de una década Naciones Unidas, especialmente en el mandato de Iván Velázquez Gómez, hoy ministro de Defensa del gobierno de Petro en Colombia. Él es un profesional del derecho que actuó de la mano con la FES y la Fiscalía Especial contra la Corrupción de Juan Francisco Sandoval y su equipo en Guatemala. Hicieron un papel muy importante, pero eso tocó las fibras sensibles del presidente, sus aliados políticos y económicos, y por eso esa decisión arbitraria de expulsarlo y declararlo non grato. Yo ante eso pues tuve que inaugurarme como procurador básicamente para plantear una acción constitucional de amparo que tuvo afortunadamente la resolución de la Corte de Constitucionalidad, la decisión de suspender una decisión presidencial de tal magnitud. Lógicamente eso pues no le cayó en gracia al presidente y fue así como fue el distanciamiento con el gobierno, con el sector político, económico del país, porque después se fue contra los investigadores, se fue contra la comisión, se fue contra Naciones Unidas, con ese discurso tan falaz, tan hipócrita de la soberanía. ¿Cómo va a ser que extranjeros vengan a Guatemala cuando es una doble moral? Porque cuando le va mal a los gobiernos, ahí sí tienden la mano. Ejemplo, la crisis del COVID, ¿verdad? Que hicieron un gran negocio con las vacunas rusas, entonces ahí se les sacaba el discurso de la soberanía. Pero para responderte a tu pregunta, ese tipo de accionar en contra del presidente Yamatei en su momento y supervisar a Jimmy Morales y a Yamatei, pues me fue alejando. Yo en mis 5 años como procurador tuve 18 antejuicios, digamos, querían procesarme penalmente, afortunadamente ninguno fue declarado con lugar. Se dieron 8 solicitudes de remoción de mi cargo dentro del Congreso de la República, tampoco prosperaron, y fue la asfixia financiera una herramienta que quisieron hacerla, pero hasta para hacer malo hay que ser bueno, y técnicamente pues se tuvo que luchar en la Corte de Constitucionalidad para sobrevivir institucionalmente. Entonces, pues lo bueno era tener aliados a la sociedad civil, a las autoridades ancestrales, a los estudiantes universitarios, y por eso es que contra todo pronóstico terminé el mandato de 5 años, pero sí quería yo tomarme la sana decisión de ver la marea desde la distancia, y por eso salí del país
me encuentro en el exilio en el País Vasco, en España, porque he sido testigo como muchos operadores de justicia han tenido que salir. Erika Ifán, Telma Aldana, Gloria Porras, Juan Francisco Sandoval, muchos más que pararía de contar, y que es muy triste como un personal profesional que ha aportado tanto por el país se vea obligado de repente de la noche a la mañana a cambiar su vida, porque a nadie le hace gracia dejar su comunidad, dejar su familia, pero bueno, son realidades que se dan. Yo lo que digo es que ya no tenemos que imaginarnos el autoritarismo como botas militares, no, hay dictaduras de civiles, ¿verdad? Que van cerrando, como bien decías en tu planteamiento, los espacios cívicos de protesta, asfixian a la prensa independiente, la justicia la van cooptando en Guatemala, la independencia judicial es una quimera. La Corte Suprema de Justicia y la Sala de Apelaciones cumplen en octubre 9 años, imagínate, y fueron electos para 5 años, 4 años más. ¿Por qué? Porque les es cómoda al status quo, les garantiza impunidad, y en ese escenario ahora pasamos por una crisis democrática que quieren que las cortes sean las que decidan quién va a ser nuestro futuro gobierno y no los guatemaltecos en las urnas en el balotaje de la segunda vuelta del próximo 20 de agosto, Alejandro. Sí, se está como naturalizando el poder saltar de la democracia a la autocracia sin ningún tipo de parada previa, ¿no? Es como que incluso hay cierto grado de consenso social como para que algunas cosas que antes estaban totalmente fuera de lo que podía llegar a ser lo democrático, hoy se incluya dentro de los nuevos bordes ampliados de la democracia. Yo toco esto a partir de lo de Bukele, ¿no? Porque me parece que yendo para un país muy cercano al tuyo, El Salvador, las acciones de Bukele han mostrado que puede vulnerar todo tipo de derechos humanos sin ningún tipo de problema, y al mismo tiempo mostrar aquiescencia, mostrar consenso social. Porque ahora se habla de tranquilidad social, porque, bueno, han sacado a los delincuentes teóricamente de las calles, con esa narrativa que se está asentando. Claro, pero el buquelismo está haciendo también cultura para América Latina, ¿no? Porque esto se traslada a algunos políticos que dicen, bueno, esta sería la solución para poder ordenar un sistema u ordenar el orden desordenado por el propio sistema. Yo creo que, mira, acá se sumó Francisco Díaz, que con él tenemos un espacio, que él conduce un espacio que es un grupo de estudio de América Latina. Y tocamos muchas veces el tema del Triángulo Norte, de estudiar bien cómo es el proceso, por lo menos de estudiarlo, de comprenderlo, el proceso de lo que implica la realidad política de uno de los lugares más olvidados de la región. Y cómo desde allí se puede dar un ejemplo de autocracia y que genere consenso verdaderamente. Es como una especie de oximorón, ¿no? De contrasentido, pero en los hechos, como lo plantea Stefanoni, ¿no? En su libro, que dice que la rebeldía cada vez es más de derecha. Cuanto más reaccionarios son algunos, cuanto más radicalizados son los sectores, mayor tipo de ascendencia están teniendo en estas lógicas de las sociedades cansadas, de las sociedades indiferentes, de las sociedades apáticas, que al mismo tiempo le están exigiendo cosas a la democracia que la democracia ni siquiera tiene los lugares de autoafirmación para plantear un yo puedo. Entonces, bueno, se ve inerme frente a estas lógicas autocráticas sin respuesta política. Yo no sé cómo lo ves vos, que sos prácticamente un vecino, por más que estés ahora en Washington, de un país que está planteando un modelo nuevo, autocrático, y al mismo tiempo que está generando consensos en algunos lugares. Sí, mira, pues con preocupación lo veo porque está siendo como un referente, como bien decías, ¿verdad? Ya que se ve resultados, entre comillas, ya no hay pandilleros en las calles, no hay mareros, pero yo pienso que se tiene que tener la capacidad de dar seguridad ciudadana sin violentar las garantías mínimas, ¿verdad? Porque si no, digamos, acuérdense que alguien por tener un tatuaje puede ser ya encarcelado,
¿verdad? Se habla más de crear prisiones que de crear escuelas, entonces, y eso está siendo como un mal ejemplo. Ahorita tengo entendido que en Honduras también la presidenta Xiomara ya está cayendo en esa tentación, ¿verdad? De querer hablar únicamente de respuestas represivas por parte del Estado, pero muchas veces no se ha tenido la capacidad de dar oportunidades a los jóvenes de educación, de trabajo, de recreación. Eso sí, después si damos esas oportunidades y hay jóvenes que delinquen, ¿verdad? Pues hay que el peso de la ley caiga sobre ellos, pero también tener el rol del Estado que da las oportunidades de un desarrollo integral a las juventudes, y ahí no podemos obviar. Y ahora Bukele se intenta reelegirse, pese a la Constitución, se lo prohíbe tajantemente, pero no importa, no pasa nada. Pero también hemos sido permisivos en Centroamérica. Y hay que hablar, por ejemplo, de Nicaragua. Muchos con romanticismo vimos cómo fueron capaces de derrocar a Somoza, aplaudimos muchos, yo fui uno de ellos que miraba, wow, se vino la dictadura de Somoza, pero después desafortunadamente se fue desdibujando, ¿verdad? Porque a la larga hay derechos humanos que no hay ningún pretexto, sea de izquierda o de derecha, para ser vulnerados. La libertad de prensa, la libre asociación, y eso pues ya se ha ido pasando, se pasaron las líneas rojas de estos gobiernos de la región, y ahora pues estamos ya en un punto de inflexión donde se detiene esto va a causar más migración. Quizás por eso autoridades como los Estados Unidos, pues pongan sus bambas de remojo y tengan que ser más drásticos, igual que la Unión Europea, porque no debe prevalecer los intereses económicos, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, la Unión Europea es presidida por España este semestre, ¿no? Y tendríamos que tener una Unión Europea más empática con América Latina por razones históricas, con unas respuestas más contundentes al fenómeno de la corrupción, del Estado de Derecho y la democracia, porque pasar gris este periodo sería triste, una oportunidad perdida, pienso, Alejandro. Sí, a mí me parece que hay que construir institucionalidad alrededor del mundo de los derechos humanos, que es un desafío que tenemos quienes abrevamos esas causas y que nos encontramos bastante desarticulados alrededor de un avance fuerte de los antiderechos. Por eso creo que estos debates son necesarios, alrededor de cómo está avanzando a pasos crecientes, lógicas autoritarias, que las instauraron también desde el poder, porque antes eran que venían por fuera del poder, pero ahora entre lo que fue Donald Trump, lo que fue Bolsonaro, lo que siguen siendo en sus respectivos países ellos mismos, lo que es Bukele y algunas nuevas lógicas de autocracias que se dan, o intentos de cerrar congresos con cierto beneplácito social, con cierta aquiescencia, avances sobre las instituciones políticas de cada uno de nuestros países sin ningún tipo de parámetros como para poder, o límites como para poder decir, bueno, esto no se puede hacer, porque son los límites de la democracia. Entonces, ¿cómo volver? Y lo hago en clave de pregunta y ya nos estamos yendo. Con tantos condicionantes que está teniendo la democracia, ¿no? Porque hay narcoestados también. Ya, a mí no me gusta hablar de estados fallidos porque me parece que es un término que fue impuesto innecesariamente para algunos países que fueron condenados al no desarrollo definitivo por el lugar que ocupan y también por las condiciones del sistema que le impiden crecer dentro del lugar. Pero vuelvo sobre los temas que me parece que tenemos en esta etapa, porque tenemos enunciaciones raciales muy fuertes, primitivismos muy fuertes contra los migrantes, tenemos un grado de autoritarismos en las estructuras del poder, tenemos un avance de sectores antiderechos que están cada vez más crecientes, tenemos ejemplos que deberían ser los peores ejemplos de la democracia y terminan siendo ejemplos que podrían llegar a entrar dentro de la ampliación de los límites de la democracia. Entonces, yo creo que el déficit está en replantearnos desde un lugar que sea más edificante para aquellos que seguimos creyendo que los derechos humanos, la dignidad de las personas tienen que estar todavía en las agendas públicas, tienen que formar parte de una nueva lógica de educación social, tiene que haber un replanteo dentro de lo que es la educación popular y la educación formal desde un punto de vista de mayor integración social, mayor
pensamiento en la cultura de paz y el bien común. Y hay un tema que me parece que es crucial. Yo sé que esto dura una hora y que nos estamos yendo, pero a mí me parece que esto de la falta de compromiso de las élites para con lo público está poniéndonos sobre la mesa uno de los temas más ríspidos, porque ya hay como una cultura decía antes, de la corporativización del poder, que cada una de las corporaciones piensa en sí misma y trata de apropiarse de un pedazo del Estado, que los estados están medio diezmados y que de ese modo es difícil gobernar y garantizar una gobernanza efectiva. Con lo cual, reedificar democracia, reestructurar pensamiento democrático, construir nuevas bases sólidas como para que los derechos humanos tengan un lugar, creo que es un desafío enorme y que nos lo tenemos que poner como una meta, como un lugar a buscar. Darle más contenido y calidad a la democracia es con derechos humanos. No se puede pensar de otro modo. Ahora, está habiendo lugar, incluso desde el poder mismo, para que pueda llegar a ser un avance antiderechos muy fuerte que prevalezca sobre los derechos humanos. Sí, lo que has mencionado es sumamente importante. Yo lo platicaba hace pocos meses con Sergio Ramírez, vicepresidente de Nicaragua, un escritor relevante en América Latina. Me decía, mira, Jordán, haciendo un análisis de nuestros países, lo de Guatemala es una dictadura corporativa, y ahí se comenzó a escuchar ese término porque básicamente no es ni siquiera una disputa ideológica, sino es cuestión de negocios, de intereses, de ven el Estado como un botín para enriquecerse de forma descomunal, ¿verdad? Y el propio Juan González, un asesor importante de la administración Biden, les denominó la élite depredadora, porque eso es lo que son. Pero es una visión muy egoísta del empresariado guatemalteco, por lo menos, y de otros empresariados, porque no es un mal exclusivamente nuestro, de que solamente ven para adentro y no se dan cuenta que en el sentido en que se deteriora el nivel de vida de los ciudadanos que somos compatriotas de ellos, pues van a explotar los países, ¿verdad? No va a haber va a haber una crisis que no va a aguantar esta falta de democracia, esa falta de oportunidades de un trabajo digno, y ahí es donde yo apuesto a que ser optimista en que no todo el sector privado es voraz, no todos son tramposos, hay empresarios conscientes de que tiene que repensarse el modelo económico también, ¿verdad? Pero también necesitamos que los funcionarios públicos, los tomadores de decisiones sean honestos, sean éticos y sean eficientes en la resolución de los problemas de los más necesitados. Precisamente ese es el gran reto, porque los que tenemos algún tipo de recurso, pues ahí vamos, pero la mayoría apenas sobrevive entre la pobreza y la pobreza extrema, y a ellos tenemos que apostar si queremos realmente un mundo menos desigual, más equitativo y más justo, Alberto. Sí. Bueno, yo creo que estamos sobre la hora y me gustaría plantear estos temas que obedecen a cómo achicar la brecha de las diferencias y las brechas de las desigualdades en la práctica, ¿no? Y creo que en la práctica cotidiana, bueno, estos espacios que tenemos nosotros del mundo de la tutela de los derechos humanos desde las defensorías del pueblo, desde las procuraciones generales de los derechos de los derechos humanos de diferentes lugares, llámenos como los llamemos en diferentes regiones, o vos dijiste que estabas en el País Vasco, bueno, el Ararteco para el País Vasco, ¿no? Esto representa una bocanada de oxígeno, pero al mismo tiempo tenemos por delante un poder edificado y un poder que se está edificando cada vez con mayor tipo de consenso hacia lugares que nos obligan a ponernos en guardia, que nos obligan a replantear temas de hacia dónde va la calidad de la democracia y con qué contenido se está estructurando la democracia. Y creo que ese debate lo tenemos que empezar a imponer. Si nosotros no ponemos también dentro de la agenda de debate el tema de derechos humanos, me parece que vamos a ser avasallados desde la lógica antiderechos.
por eso creo bueno, que estas discusiones, dentro de lo que son estas tensiones que están viviendo las instituciones, estas tensiones que está viviendo la democracia en cada uno de nuestros países, este creciente estructuración del autoritarismo en el poder, requiere de empezar a debatir estos temas y de ponerlos arriba de la mesa y de generar estructuras más allá de pensamiento, de regionalismo alrededor de esto y poder trabajarlo, ya sea desde la Federación Iberoamericana del Ombudsman, desde lo que puede llegar a ser AGOL, desde lo que es el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, todos nuestros lugares que trabajamos temas de derechos humanos, ponerlo en la agenda colectiva y tener una construcción colectiva. Si bien se conspira contra lo que puede llegar a ser la integración regional en nuestros lugares, lo que podríamos nosotros pensar desde nuestro campo es empezar a estar más integrados y trabajar con estos temas de modo articulado. Totalmente de acuerdo, Alberto, pues se agradece ese tipo de espacios. Alejandro. Estoy cambiando de nombre, gratis. Sí, me estás bautizando. Pues mira, mi papá se llama Alberto, que anda por acá. La verdad es que agradecer a Coepio esta oportunidad que nos da de intercambiar acá puntos de vista, y la virtualidad pues es algo que nos ha dejado la pandemia, que tenemos que agradecer para ir pues poniendo cosas en común sobre la mesa, que bien decías, y lógicamente pues que no sea esta la primera vez que compartamos. También agradecer, Mariana, esta invitación para intercambiar, y gracias a las personas que tuvieron a bien participar también y que puedan compartir esta conversación, que solo es nuestro punto de vista, simplemente no es la verdad escrita en piedra, porque nada es así, sino todo va cambiando, es mutante, y eso se valora y se agradece para ir fortaleciendo nuestras democracias. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, bueno, un abrazo. Gracias Mariana, gracias Ismael, que está detrás de Mariana seguramente, y con Mariana, al lado de Mariana. No. Sí, Ismael estuvo también presente aquí en el vivo, y la verdad es que, bueno, yo quiero agradecerles a ustedes en nombre de Fundación Coepio. Me parece que, además de que es un honor tenerlos aquí, creo que es el inicio de muchas conversaciones que pueden darse en este sentido, y que, bueno, como por ahí me aprendí de Nato y también, ¿por qué no de Jordán? Cada crisis puede ser una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para poner sobre la mesa estas cuestiones y para empezar a pensar en un futuro que realmente sea democrático, inclusivo, con derechos humanos, y bueno, y que nos saca de nuestra zona de confort y que empecemos realmente a trabajar todos juntos para eso. Es la única forma posible. Así que simplemente eso, agradecerles mucho. Gracias. Y mandar un fuerte abrazo a los dos. Gracias. Pero me gustaría que cierre alguno de ustedes. No, a mí me encantó estar con Jordán acá. Lo que puedo decir es, yo no lo conocía personalmente, siempre me hablaron bien de él, y bueno, cuando me dijeron, ¿querés participar de una charla con Jordán? Yo dije, sí, me encantaría, porque bueno, siempre vi que fue un luchador por los derechos, y verdaderamente un ejemplo, ¿no? Y como ejemplos hay pocos, la verdad que hay que decirlo, como ejemplos hay pocos. Y bueno, en buena hora que podamos encontrarnos y conocernos cara a cara. Es un gusto, Jordán. Te agradezco mucho, gracias por tus palabras, y un fuerte abrazo para ambos y para nuestro buen amigo Ismael, que siempre seguimos movilizando cosas por todas partes donde podamos concienciar sobre la importancia de los derechos humanos para todas y todos. Un abrazo grande, cuídense mucho. Adiós. Bueno, cuídense mucho, que la próxima sea personalmente. Un beso grande. Vale, chao, adiós. Chao. Chao. Gracias.